tener esta charla tan interesante relacionada con la nueva ley de migración y extranjería y su reglamento, lógicamente, esta gestión laboral para los trabajadores extranjeros. Esta charla, tal como ven en pantalla, estoy acompañada. Esta vez vamos a hablar con Mario Casanello, que es un abogado de la firma Mod Group, ¿cierto? Este abogado, Mario, tiene una vasta experiencia en este tema, en las materias migratorias, asesorando, asistiendo y atendiendo a empresas que traen altos ejecutivos, gerentes y profesionales o técnicos especializados a trabajar en Chile. Actualmente, y hace 10 años, se desemplea como jefe de la División de Migración y Extranjería en Mod Group Latinoamérica. Y además, en el ámbito público, también se desempeñó como cargo directivo en la Municipalidad de Lo Barnechea y fue director nacional de Migraciones en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ahora les dejo entonces para que abordemos directamente nuestro tema con Mario. Vamos a otorgarle el paso para que pueda ya darnos esta interesante charla. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias, Elizabeth y a Academia Manager por la invitación. Muy buenos días también a todas y a todos los que nos escuchan. Efectivamente, como decía Ana María, vamos a entrar un poco en este mundo de la contratación de extranjeros, que hace un tiempo a esta parte, de acuerdo a la experiencia que tenemos como Grupo MON, ¿cierto? Y en la mía particular, ha ido increciendo por distintas razones de índole sociales, económicos del país. Antes que nada me gustaría, antes de entrar en materia, donde vamos a analizar básicamente 3 estatus migratorios distintos que tienen relación directa con la contratación de extranjeros, y imagino que lo que los auditores, o no sé si estarán dicho auditores o los teleoyentes, ya les interesa que de alguna forma poder llevarse a aquellos ejemplos prácticos. ¿Cómo está haciendo hoy en día el Servicio Nacional de Migraciones? ¿Con qué permiso los beneficia ya para poder, efectuar la contratación de forma más eficiente de los extranjeros, dado que no todas las fórmulas que están en la ley son aplicables a los distintos requerimientos de la empresa, las compañías que necesitan contar con mano de obra especializadas, técnicos, etc. Bueno, desde el punto de vista del contexto, yo creo que es importante resaltar que a partir del año 2022, todo lo que ustedes entendían o sabían por la vieja normativa de migraciones, se cambió actualmente no solamente el tema normativo, donde se aprobó una nueva ley de migraciones, se aprobó un nuevo reglamento, se aprobaron decretos supremos que regulan específicamente la permanencia transitoria o el exturismo, y además se aprobó un cuarto texto legal, que es el decreto supremo que regula de forma específica las subcategorías de residencia temporal, ¿ya? Y eso trajo obviamente un input en cuanto a normativa, en cuanto a sustancia, en cuanto a la naturaleza jurídica de la normativa que regula a los extranjeros, como asimismo se estableció una nueva forma de efectuar los procesos que a través de una plataforma digital, ya sin perjuicio de que también se creó el Servicio Nacional de Migraciones. Por lo tanto, toda esta normativa, toda esta forma de aplicar es algo absolutamente diferente, ya que ha traído las consecuencias, ¿cierto? No solamente para la gente, los abogados que asesoramos a las empresas, sino para las empresas mismas. Sin embargo, ha sido una puesta en marcha difícil. Han sido dos años de distintas complicaciones con la página, todo lo que significan los sistemas informáticos, a través de plataformas digitales, etcétera, como también por la poca accesibilidad que tienen las empresas o la gente que tramitamos con permisos migratorios, de poder acceder directamente al servicio, puesto
que hoy en día no existe una atención presencial y tener contacto con los analistas, con la atención de público es prácticamente nula. Por lo tanto, es muy importante poder transmitirle yo, que ya tengo vasta experiencia, llevo más de 10 años en esto, entonces es del caso que ojalá esta exposición, ¿cierto?, le sea de mucho ayuda. Bueno, en términos generales vamos a analizar entonces la permanencia transitoria, que es el ex-turismo que nos da la opción de tener un permiso especial de trabajo a los extranjeros, que se los voy a explicar detalladamente, porque yo creo que hoy en día es el 85-90% del permiso migratorio más usado. Ya vamos a hablar después de las residencias temporales, donde nos vamos a detener específicamente en la residencia temporal de actividad lícita remunerada, que es la ex visa sujeta a contrato de trabajo, y en las visas Mercosur, ya que a mi modo de ver cumplen con el 100% de los requerimientos que existen hoy en día. Y para poder terminar, después con la residencia definitiva, que es el último paso previo a la nacionalización dentro de la línea, ¿cierto?, de crecimiento de los extranjeros. Generalmente entran como turistas, aplican una residencia temporal, residencia definitiva y posteriormente nacionalización respecto a los extranjeros que se vienen a radicar definitivamente a Chile. Dicho esto, entramos en materia y vamos a hablar del permiso de permanencia transitoria, ya que es lo que ustedes conocían o que todo el mundo conoce como el ex permiso de turismo. ¿A quién se aplica este permiso de permanencia transitoria? Se aplica a todos aquellos extranjeros que tengan por intención ingresar al país, pero sin ánimo de establecerse en él. ¿Ok? O sea, es una condición netamente, como su palabra dice, transitoria. No pueden establecerse en el país ni desarrollar actividad económica lícita. Básicamente, los fines del turismo o esta permanencia transitoria son de recreo, ¿cierto? Recreación, deportivo, hay permisos de intenciones de salud, de venir a atenderse a centros médicos, de estudios, gestión de negocios, familiares u otros similares. ¿Correcto? Esos son los fines del turismo. Ahora, aquí hay algo muy importante, que si usted está de extranjero, es probable que Policía Internacional, cuando reciba un extranjero, le va a solicitar, ¿cierto?, que indique cuáles son los motivos que visitan el país. Lamentablemente, muchos extranjeros, porque efectivamente muchos vienen a prospectar trabajo o pueden venir directamente a trabajar, si esto es manifestado en frontera, policía, es probable que los pueda, ¿cierto?, retornar, ¿cierto?, o devolver a su país. ¿Por qué? Porque efectivamente esa intención de trabajo no está permitido dentro de los fines del turismo, que es lo que se lo acabo de decir. Bueno, esta subcategoría tiene una vigencia o el permiso de permanencia transitoria puede ser hasta 90 días, exactamente. Sin embargo, Policía Internacional podría eventualmente rebajar este periodo de 90 días a un periodo inferior y en donde el extranjero podría apelar a esta situación y pedir una ampliación del turismo. Estos 90 días ya pueden ser prorrogados, y el trámite se realiza en la misma plataforma del CERMIG. Cuando yo digo CERMIG, me voy a referir al Servicio de Migraciones, ¿cierto? Previo pago de un arancel de $100 estadounidenses, que son parejos para todos los extranjeros. ¿Ok? Hay otra condición que es que la vigencia de esta permanencia transitoria, que son los 90 días, no puede sobrepasar la fecha de expiración del pasaporte o el documento de viaje que se solicita a ciertas nacionalidades, como el Mercosur, que ustedes, tal como viaja a Argentina con DNI, también lo puede hacer en Chile. Por lo tanto, hay que tener ojo en ese sentido. Si el pasaporte tiene una vigencia de 45 días, por ejemplo, le queda, es mejor que lo renueve si pretende estar más de 90 días en Chile. ¿Ok? La otra característica de esta condición o este estatus migratorio es que Chile, por razones históricas y hace mucho tiempo, es un país que tiene fronteras abiertas. Básicamente, más de 185 países en el mundo ya hoy día entran sin ningún tipo de restricción a Chile. Ya, por lo tanto, usted puede presentarse directamente en policía y se cumplen ciertos requisitos, como tener el bolso de viaje, que lo vamos a ver que son $46 diarios, ¿cierto? Por el tiempo, alguna reserva de hotel, puede entrar sin restricción.
Sin embargo, hay que decir que también existen ciertas nacionalidades que, por ejemplo, la China, la India, la Rusia, algunos países árabes, etcétera, que para poder ingresar a Chile necesitan previamente tramitar una visa de turismo, ya que igualmente va a tener 90 días de duración y esta puede ser por una sola vez o por varias veces, ¿ok? Eso también se tramita en la plataforma del servicio, ¿cierto? Y lo va a resolver el Ministerio de Relaciones Exteriores y le llegará a usted una visa a su correo con la cual puede entrar al país, ¿ok? Bueno, respecto a la condición que da en la permanencia transitoria, que como hemos dicho es una visa de turismo que le permite a usted desarrollar todos aquellos fines que acabamos de ver hace un rato, ya dentro de familia, viajes, recreación, etcétera. Hay una condición que se cambió con esta nueva legislación del año 2022, que hace un cambio radical con lo que nosotros habíamos conocido en años anteriores, antes de la aprobación de toda esta normativa. Antiguamente los turistas que ingresaban a Chile podían aplicar a una residencia estando en Chile. De hecho, dentro de los requisitos que se le colocaba, se le pedía la tarjeta única migratoria, se le pedía, ¿cierto?, el sello de ingreso a Chile, etc. Hoy en día está absolutamente prohibido que un turista o un habitante con permanencia transitoria, para aplicar bien la nomenclatura actual, ya pueda solicitar un permiso de residencia en el país, ¿ok? Eso está absolutamente vedado y prohibido. No existe ninguna posibilidad que un turista cambie su estatus migratorio. ¿Y eso por qué? Porque veíamos, ¿cierto?, que muchos turistas que ingresaban a Chile, ya al solicitar una residencia, había un tiempo considerable de migración donde ellos resolvían la visa. Entonces teníamos gente que no tiene DNI, porque el término del proceso culmina en el registro civil, ¿cierto?, según lo vamos a ver. Ya por lo tanto teníamos gente que no tenía capacidad de buscar trabajo, de efectuar, como se llama, distintas acciones civiles dentro de la vida cotidiana, y lo que involucraba, ya manteníamos gente en condición no irregular, ¿cierto? No irregular porque ellos tenían un ingreso legal a Chile, pero sí una masa de gente que no podía desarrollarse civilmente en el país. Bueno, este nuevo cambio de estatus migratorio tiene como buena regla general, y en derecho, como decimos los abogados, ciertas excepciones. ¿Cuál es? Que esos turistas o esa gente que ingrese en permanencia transitoria, si tiene vínculos con chilenos, ya, por ejemplo, padres, cónyuges, convivientes o hijos, ya puede solicitar un cambio migratorio solicitando una visa temporaria de reunificación familiar, según lo vamos a ver. También aquellos extranjeros que ingresen en esta condición y que tengan vínculos de familia, ¿cierto?, con las mismas personas, con los mismos géneros que vimos, pero no ahora con chilenos, sino con habitantes que tengan o extranjeros que tengan la condición de residentes definitivos, ¿ya? Y por último, aquellos que cumplan los objetivos nacionales de la política de migraciones, que son las llamadas visas humanitarias, ¿correcto? Esas personas son los únicos que pueden, en condición de turista, cambiar estatus migratorio en Chile. En cuanto, como le indicaba, Policía Internacional, al minuto que ingresen como habitantes permanentes transitorias, lo más probable es que les pidan o se aconseja que el extranjero venga con 3 documentos, según les voy a mencionar. Primero, que venga con pasaje de ida y vuelta. Ya es probable, si usted viene con pasaje de ida solamente, que tenga alguna complicación al entrar en base a la entrevista o a la inquisición que le puede hacer Policía Internacional. En segundo lugar, es recomendable, y así se lo decimos a nuestros clientes, que siempre vengan con una reserva de hotel. Porque es distinto decir, oiga, mire, yo vengo de un amigo, es difícil acreditarlo, etcétera. Mejor siempre una reserva de hotel. Y en tercer lugar, se le va a pedir que exhiba el monto de lo que se llama el bolso de viaje en términos migratorios, que es la cantidad o los valores económicos que usted trae, ya sea disponible en efectivo o a través de un certificado de una cuenta corriente bancaria o de una tarjeta de crédito que a usted le tenga recursos en el país por una suma aproximada, que fue la última resolución, la última modificación de enero del 2023, se estableció este monto en $46 americanos diarios. Ese es lo que es el bolso de viaje. Si usted tiene eso,
¿cierto? Lo más probable que no, y no dice que viene a trabajar a Chile, es probable que no tenga ningún problema al ingreso al país. Ahora bien, y aquí ya entrando un poco más en materia, y a lo que ustedes, como se me imagino que le interesa, esta condición de la permanencia transitoria, si bien es cierto, no permite un cambio de estatus migratorio, es decir, optar de calidad de turista a obtener una visa de residencia en el país, sí permite aplicar y obtener un permiso especial de trabajo. ¿Ok? Y usted me dirá, ¿pero cómo si es turista? Sí, efectivamente es turista, decíamos que no pueden trabajar, pero hay una cierta autorización especial que hoy en día, y de acuerdo a la experiencia y empresas que yo manejo, por ejemplo, algunas mineras, algunas empresas del metal mecánico, industrial, etcétera, ya que trabajan con su extranjero bajo esta modalidad, que a mi modo de ver ha venido a ayudar, ¿cierto?, a una tramitación efectiva, ya eficiente del capital humano extranjero. Y se lo voy a explicar por qué. Bueno, ¿qué permite la aplicación de este permiso especial de trabajo en calidad de habitante permanente transitoria? Primero, con este permiso ya se pueden realizar cualquier tipo de actividad específica y esporádicas que sean remuneradas. Lo importante y más beneficioso que esta remuneración puede ser en Chile o en el extranjero. Es decir, podría haber perfectamente un contrato intercompany donde una compañía pone a disposición de una compañía chilena una cierta cantidad de técnicos especializados, como así se usa, y prestan servicio en la empresa en Chile, pero van a ser remunerados estas personas en el extranjero, con lo cual el empleador, ¿cierto?, chileno o la empresa chilena que requiere estos servicios se ahorra todo tipo de realización de contratos de trabajo, de efectuar pago de remuneraciones, cotizaciones previsionales, etcétera. ¿Correcto? Está enfocada, ¿cierto?, a personal de espectáculos públicos, los artistas, deportistas, conferencistas, asesores, técnicos y profesionales expertos. ¿Ok? Segundo requisito. Ya. Se ha extendido a quienes tengan un proceso ya, ok. Pero me enredo un poco con esto. Bueno, le decía que pueden trabajar en cualquier tipo de faena o actividad remunerada, ¿ya? Y les voy a contar que hay aquí una situación intermedia. Todas las normas migratorias son un poco elásticas, lo que quiere decir que el director del servicio, ¿cierto?, viendo la contingencia diaria, puede entrar a reinterpretar, ¿cierto?, o reaplicar ciertas normas. En marzo del 2022, los extranjeros que aplicaban, por ejemplo, una visa de actividad lícita remunerada, ya, como lo vamos a ver, que una visa de residencia temporaria, ya debían esperar hasta el resultado de la aprobación, o sea, que tuviera que pasar la resolución, el estampado electrónico, más o menos 4 o 5 meses en que su visa se aprobara para recién poder ingresar a Chile. Sin embargo, las empresas que contrataban a este personal muchas veces requirieron que el eventual contratado, la persona extranjera que estaban aplicando a la residencia, viajara inmediatamente a Chile a trabajar por mientras se resolvía su proceso. En el marzo del 2022, si usted presentaba un permiso de trabajo de una persona que era aplicante a residencia temporal en el extranjero, ya, porque ya esa es la condición, que aplica en el extranjero, presentaba un permiso de trabajo en Chile, ya el CERMIT le decía, mire señor, yo el permiso de trabajo usted se lo rechazo porque esta persona tiene un proceso de residencia en trámite, por lo tanto no puede trabajar en esta condición en Chile. Eso más o menos duró entre 3 y 4 meses. Sin embargo, y ante mucha presión social, ya el Servicio Nacional de Migraciones cambió su postura. Y hoy en día un trabajador que aplica, y yo lo tengo en una empresa hace mucho tiempo, un trabajador que aplica en el extranjero, una vez aplicado y recibido el comprobante, la solicitud de comprobante de residencia, puede viajar inmediatamente a Chile, ¿cierto?, en calidad de turista, y aplicar un permiso de retrabajo sin que el Servicio Nacional de Migraciones se lo objete o se lo rechace. Es más,
el permiso hoy en día puede ser aplicado estando el trabajador en Chile o en el extranjero. Y eso es muy beneficioso porque de alguna forma yo tengo la movilidad inmediata del trabajador, ¿ya? Y no solamente la movilidad hacia Chile, sino también lo tengo formalizado, porque este permiso de trabajo es como una habilitación previa o una habilitación absoluta que hace el servicio para que ese trabajador, incluso tramitando su residencia temporal, la que está todavía por resolverse en 4 o 6 meses más, pueda trabajar en Chile, ¿cierto? Usted lo puede meter en un FP, le puede tener el alta de ese trabajador, ya efectuarle pagos previsionales, remuneraciones, etcétera. ¿Ok? Ahora, obviamente esto es una maravilla, porque además la habilitación del trabajador ocurre entre 24 y 36 horas máximo. Hoy en día está muy rápida la plataforma, ya si usted presenta, no sé, temprano en la mañana un permiso de trabajo, incluso estando el trabajador en el extranjero, ya es posible que a las 12 horas, a las 8 horas usted ya tenga el permiso de trabajo en su terminal. ¿Ok? En su terminal digitalmente me refiero. Por lo tanto, usted o el trabajador puede tomar ese permiso y entrar directamente a Chile con ese documento, lo que le permite estar trabajando, ¿cierto?, en 24 horas en Chile, posteriormente de ahí. Ahora, como toda cosa así atractiva, ya, obviamente esto no es gratis. Esto no es gratis y este permiso requiere el pago de un arancel o tasa fiscal. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se entiende? Que en esta calidad de turista o de habitante de permanencia transitoria, por regla general no se puede trabajar. Esta tasa o arancel tiene un pequeño recargo, no vamos a decir que es un permiso barato, ya, sino no por el contrario, pero muchas veces la empresa por la rapidez lo prefieren ante la tramitación extensa, ¿cierto?, de una visa de residencia. Este arancel o tasa tiene un arancel diferenciado, al igual que los valores que usted paga por las visas de residencia, por aplicación del principio de reciprocidad internacional. Es decir, lo que Chile le cobra a los extranjeros ya es lo mismo que se le cobra a los chilenos en ese país extranjero por permisos similares de residencia, ¿correcto? Tenemos aranceles muy caros y ahora incluso podemos llegar de una tasa cero, ya, que se aplica a España y recientemente, hace 2 semanas, a Bolivia, ya, como tasas muy caras, por ejemplo, la de Nueva Zelanda, Australia, que podemos llegar a $1.450 solamente en arancel fiscal. Ahora, el pago de este permiso de trabajo ya es el 1,5% de la visa de actividad lícita remunerada, ex visa sujeta a contrato de trabajo. ¿Ok? Pero le vuelvo a insistir, hay gente que está, por ejemplo, con trabajo que se llama en la minería, que se mueve un recurso millonario, ¿cierto? Este tema para ellos es solamente un diferencial y hoy día creo que es uno de los salvatajes que tiene la ley para poder tener disponibilidad absoluta de personal extranjero en Chile. ¿Ok? El tiempo de aprobación, como les dije, es de 24 y 36 horas. ¿Qué se requiere para poder presentar este permiso de trabajo? ¿Cuál es la documentación? Básicamente son 3 o 4 documentos que los vamos a relatar. Primero, el extranjero tiene que tener un pasaporte vigente, ya a lo menos 1 año desde que viene a Chile. Si se aplica estando el extranjero en Chile, se le va a pedir la imagen de la TUM, que es la tarjeta única migratoria, que es esa como boletita que le entregan a los extranjeros cuando ingresan a Chile, donde está que lo entrega Policía Internacional, que le entrega el visado de turismo por los 90 días. ¿Correcto? Y además se le solicita el sello de ingreso que le pone Policía Internacional en su pasaporte para cotejarlo con la tarjeta única migratoria. Ya, esos son los requisitos de ingreso, pero existe un requisito también formal que yo le denomino, y es un documento bien nominado, yo le puse carta de condiciones contractuales de la empresa en Chile donde el extranjero va a desempeñar sus labores, ¿correcto? Esta carta de condiciones contractuales básicamente tiene 5 párrafos, es un documento muy sencillo,
donde se especifica cuál es el nombre de la empresa, el nombre del representante legal, obviamente los datos del domicilio, etcétera. Se especifica el nombre, obviamente, del extranjero, ¿cierto?, que viene a prestar servicio en Chile, la individualización completa de su nombre, de su pasaporte, además, ¿cierto?, cuál es la faena, dónde desarrollar las funciones, cuál es el tiempo de prestación del servicio, ¿cierto? Y alguna mera justificación de por qué usted está contratando a este personal extranjero versus ciertos personal chilenos. Ahí son frases absolutamente ya que están un poco variadas por la especificación de la materia, que efectivamente así sucede, etc. Y esta carta debe ser suscrita por el empleador, ya, y debe ser autorizada ante notario. Con toda esta documentación, usted tiene que ingresar a la plataforma. Hoy día todo se aplica en PDF, ¿cierto? En archivo PDF. Usted aplica y previo a ingresarla, la página lo redirecciona a la Tesorería General de la República para que usted haga el pago del arancel. Una vez que haga el pago del arancel, termina el proceso, ya, le da obviamente el siguiente, ya, y a esperar, ¿cierto?, que la providencia los beneficie y en 24 horas tener su permiso de trabajo, 12 a 24 horas, para que usted ya pueda darle el alta a ese trabajador y empezar a prestar funciones. Esto es para la gente que a lo mejor aquí está escuchando y presta servicio a la minería, o en faenas portuarias, o faenas industriales, en energía eléctrica, etcétera. Es bien complejo la acreditación de los trabajadores. No es fácil, ¿ya? No es fácil. Usted, un trabajador, lo acredita o con un contrato formalmente ya establecido, o si no, con este permiso de trabajo, que algunas faenas se lo digan con la mera de tentar el permiso, puede entrar a prestar funciones. Sin embargo, hay otras empresas que para poder acreditar al trabajador con el permiso de trabajo expedido por el Servicio Nacional de Migraciones, que es la habilitación laboral, le piden igualmente a la empresa que le haga un contrato de trabajo, aunque venga absolutamente por un día o 2 días a desempeñar funciones. ¿Correcto? Bueno, este permiso de trabajo, el permiso especial de trabajo, que tiene una duración de 90 días, puede ser además prorrogado, ¿ya? Que eso es lo interesante. O sea, no solamente le da 90 días a un trabajador, 3 meses, sino que podría usted potencialmente tenerlo hasta 6 meses, que es un plazo suficiente para que se produzca lo que pasa en la realidad, ¿cierto? Que se va produciendo una rotación de estos mismos personales extranjeros, y una compañía que tiene un pool de trabajadores especializados, los va colocando, ¿cierto?, en las distintas partes del mundo, y va haciendo ingresar a otros, así más o menos se produce la rotación. Ahora, para la prórroga se requiere previamente que el técnico extranjero, el especialista extranjero, haga una prórroga de su permiso de turismo, porque obviamente es un permiso de trabajo en condición de turista o de habitante con permanencia transitoria, ¿ya? Y usted tiene un permiso por 90 días porque su visa de turismo tiene 90 días de duración. Por ejemplo, y aquí es bueno recalcarlo, por ejemplo, si llegó este trabajador extranjero y se demoró, no sé, por 1 mes y medio en los exámenes y la empresa nunca aplicó, cuando usted vaya a aplicar, ya no le van a dar el permiso por 90 días, le van a dar el permiso por el periodo que le quede a esa persona por completar su visa de turismo, ¿cierto? O sea, si se demoró 2 meses esta persona en que la empresa presente la aplicación, ese permiso le va a durar a usted 30 días. Ahora, por eso la condición de un permiso en su eficiencia es que apenas llegue a Chile, o por último prestarlo al extranjero, se aplique a este permiso para tener el plazo completo, ¿ya? Para poder prorrogar este permiso, ya vuelvo a insistir, el extranjero tiene que hacer una prórroga turismo, que se hace también en la plataforma, se pagan también $100 por la prórroga, y extranjería le otorga 90 días más de turismo. Por lo tanto, con esa resolución, usted puede solicitar nuevamente un nuevo periodo por 90 días. No sé si me explico, ojalá que sí, si hay alguna duda, me la va a hacer después de las preguntas. ¿Cuáles son los requisitos para esta prórroga permiso de trabajo? La tarjeta única migratoria, nuevamente, el pasaporte, ya la imagen del permiso de trabajo anterior, del primitivo, y por último, un nuevo documento, una nueva carta de condiciones contractuales emitida por la empresa, firmado por el empleador, legalizado ante notario,
que básicamente establezca que el trabajador continúa, ¿cierto?, ejerciendo la labor por el cual fue contratado primitivamente. Ahora, hay una solución un poco más práctica, ya para evitarse la prórroga, el turismo, etcétera, etcétera, y es que el trabajador salga de Chile, ya salga de Chile, por ejemplo, en el primer permiso de trabajo lleva 85 días trabajando, del total de 90, usted como empresario le puede decir, ¿sabes qué más? Salga a Argentina, salga a Perú, ¿cierto? Usted 2 días y vuelve. Y al volver, él se genera nuevamente una visa de 90 días y sobre esa nueva visa usted puede aplicar al permiso. Aquí generalmente las empresas le dan, como se llama, los feriados, ¿cierto? Ellos vuelven a sus países de origen, ¿cierto? Están una semana y vuelven a entrar. Ahora, hay una pregunta que antes, o sea, una condición que antes no se aprobaba por migraciones, que es bien importante, y nosotros hicimos ¿cómo dicen? La prueba del error, el error y acierto, no me acuerdo muy bien el dicho, es que, ¿qué pasaba si una persona con un permiso de trabajo de 90 días, ¿cierto?, salía por cualquier condición a los 10 días de Chile? Se supone que él entra con un nuevo periodo de 90 días y el permiso primitivo queda totalmente obsoleto porque se genera un nuevo ingreso. Sin embargo, nosotros estudiando bien a fondo el tema, como pasa en derecho administrativo, como él contaba con una resolución del Servicio Nacional de Migraciones que establecía un periodo de tiempo habilitado para trabajar, las resoluciones en derecho ya solamente se pueden modificar por otra resolución que la modifique, la amplía, le ponga término, ¿ya? ¿Ok? Por lo tanto, si la resolución primitiva del permiso de los 90 días se encontraba vigente y no existía una nueva resolución del Servicio Nacional de Migraciones que pusiera término o otorgara otra, nosotros hicimos una interpretación, lo presentamos a una empresa porque fue objetado y efectivamente nos fue aprobada el criterio. Por lo tanto, hoy en día muchos técnicos están yendo y volviendo y conservan su permiso de trabajo primitivo. ¿Ok? Bueno, con esa explicación terminamos un poco lo que es el permiso especial de trabajo en esta condición. Creo que es un permiso que hay que aprovecharlo, es muy rápido, no tiene mayores complejidad en su aplicación. Puede ser remunerado en Chile o en extranjero, ¿cierto? Puede ser aplicado también cuando el extranjero está fuera del país, así que yo los invito, ¿cierto?, a que lo exploren. Ya nosotros lo hacemos de forma muy rápida, tenemos 100% de eficacia en la tramitación, nunca se nos ha rechazado alguno, así que lo invito efectivamente a que lo puedan probar. Tal vez un poco más caro, pero es muy rápido y es muy eficiente. En segundo término, pasando a otro capítulo, ya vamos a dejar de lado, ¿cierto?, la condición, el estatus de los extranjeros de permanencia transitoria o turismo, y vamos a entrar directamente a analizar los permisos de residencia temporal, los permisos que son básicamente las visas de residencia en calidad temporaria. En primer lugar, hay que indicar que los extranjeros, que este permiso se va a aplicar a todos los extranjeros que acrediten tener vínculos de familia ya o intereses en el país y cuya residencia se estime útil y conveniente. Voy a explicar los 3 conceptos. Primero, aquellos extranjeros que tengan vínculos de familia ya tienen por derecho propio, ¿cierto?, la reunificación familiar, la prerrogativa de poder instar por cualquier visa en Chile por el tema de la reunificación familiar, todo es que pueden tener hijos, cónyuge, padre, etc. ¿Ya? Interés en el país se refiere que interés en sentido amplio, ¿cierto? O sea, ya desde qué punto de vista que usted venga a desarrollar una prestación de servicio, como si tuviese, ¿cierto?, inversiones en Chile, tuviera sociedades o operativas, tuviese propiedad, etcétera. Esos intereses de un sentido amplio, de amplio espectro. Pero aquí hay una frase, ya, que aquí a mí no me gusta para nada, y es una reminiscencia de la legislación anterior. Y es que, además de lo anterior,
esa residencia se tiene que estimar útil y conveniente. Si ustedes miran, los términos son absolutamente, a mi modo de ver, violentos, ¿ya? Porque aquí hay un análisis no objetivo, sino que absolutamente subjetivo, y que mantienen todas las legislaciones migratorias en el mundo, básicamente, por resguardo un poco del país, ¿ya? Es decir, usted podría cumplir todos los elementos objetivos para hacer una aplicación de su residencia, y su residencia podría eventualmente ser rechazada, ya por condiciones o por algún o por elementos que ustedes jamás se pueden enterar sin perjuicio de que se hagan valer cierto los recursos que usted estime conveniente ante un rechazo, pero siempre le queda a la administración, me refiero a la administración como Servicio de Migraciones, de calificar un poco más allá quién es la persona que está solicitando, ¿cierto?, un permiso migratorio en el país. Bueno, se suponía que esta frase se iba a quitar, pero eso le da, ¿cierto?, al servicio un ámbito de discrecionalidad de la aprobación de los permisos migratorios. ¿Qué permite la residencia temporal? Vamos a ver 16 subcategorías que las vamos a nombrar, nos vamos a quedar en dos, que hoy día son aproximadamente 16, que permite realizar cualquier actividad lícita, ¿cierto?, en el país. Eso es también en términos globales, y cualquier actividad lícita me refiero desde emprender, ¿cierto?, desde efectuar de prestaciones va bajo contrato de dependencia y subordinación, de hacer inversiones, de hacer proyectos, etcétera. Eso es lo que le da a usted el estatus regular migratorio en el país, porque además, como vamos a ver, ¿cierto?, el proceso final no termina con la aprobación de la visa y la obtención del estampado electrónico, sino que la ley a usted lo obliga, dentro de un plazo de 30 días, a obtener su RUT. Y como en Chile somos un país RUT dependiente, ¿cierto?, usted le puede desarrollar cualquier actividad, ¿cierto?, lícita en Chile. ¿Cuál es la vigencia de esta residencia temporal? Es de 2 años, ya a diferencia de la legislación pasada, que solamente permitía un solo año, salvo la visa sujeta a contrato, que permitía 2 años prorrogables. Hoy día todas las residencias temporales parten de 2 años, ¿correcto? Hay una excepción de la visa de trabajadores de temporada, ya que se dictó para poder apoyar básicamente las labores agrícolas del norte, las chilenas, que hay muy pocos chilenos que estén desarrollando estas labores, ya básicamente beneficia a trabajadores fronterizos de Bolivia, Perú, etcétera, que tienen un plazo de vigencia de 5 años, ¿ya? Pero les permite solamente estar hasta 6 meses por año, ¿ya? Es una visa bastante engorrosa, ¿ya? Parecía la salvadora de la labor agrícola, pero la verdad es que está enredada la aplicación, porque hay que tener una instrucción previa, después un contrato allá, traerlas, que yo no he visto que se haya tramitado absolutamente ninguna, ¿ya? O sea, lamentablemente la complejizaron tanto que en vez de ser un beneficio, hoy día es una complicación y prácticamente no se usa. Usan este permiso de trabajo y yo les decía anteriormente. ¿Quiénes pues? Esta residencia temporal también se aplica como anteriormente en condición de titular y como dependiente, ¿correcto? Con la diferencia, y afortunadamente, que hoy en día los dependientes sí pueden prestar actividades, como se llama, prestación de servicios, que sean remunerados en Chile, cosa que está absolutamente limitado y prohibido en la legislación pasada, ¿correcto? Por lo tanto, hoy día los dependientes sí pueden tener un desempeño en Chile que les permita generar ingresos. ¿Quiénes son los dependientes? Los dependientes están solamente orientados o aprobados para el cónyuge, el conviviente del residente temporal, ya los hijos, ya sea el residente o del cónyuge, hasta los 18 años o que tengan una discapacidad. Y los hijos entre los 18 años y los 24 años, siempre y cuando estén estudiando, ¿cierto?, en algún establecimiento educacional, ya sea secundario o universitario que sea reconocido por el Estado. Ahora vamos a ver cuáles son el catálogo de visas que trae esta nueva legislación. Las vamos a nombrar solamente y me voy a guiar después en 2 puntuales que son las que me imagino que ustedes quieren saber. Primero,
Tenemos la reunificación familiar, ya que yo le dije al principio, aquellas personas que tengan vínculo con chilenos o con extranjeros que tengan residencia definitiva pueden aplicar esta visa y a diferencia de lo que vamos a ver para las generales, pueden aplicar estando dentro de Chile. ¿Ya? Extranjeros que desarrollan actividad lícita remunerada, visa sujeta a contrato de trabajo, que la vamos a analizar en detalle. Extranjeros que busquen establecer en el país para estudiar talentos educacionales, ya reconocidos por el Estado, el ex visa estudiante. Hoy en día, ¿cuál es la novedad? Que hoy día a los estudiantes también les está permitido generar ingresos, lo que antes era prohibido. Trabajadores de temporada o temporero, que les dije que era para básicamente enfocar la faena agrícola, que tiene una duración de 5 años, pero pueden permanecer solamente 6 años en Chile, volviendo cada año 6 años. ¿Ah? Pero muy enredada, así que no nos vamos a detener porque no he visto que hay 0 aplicación. Después existe una visa para los extranjeros sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, porque, claro, hay muchos extranjeros que cometen delitos, lamentablemente en nuestro país, ya y están en la cárcel y no se les podía otorgar residencia porque no tenían ingresos. Entonces se creó una visa porque hay otros derechos civiles que emanan, aunque tengan la condición de presos, tienen ciertos derechos civiles y se les otorgó una visa especial. Aquellos extranjeros que estén en Chile por orden de los tribunales de justicia, de oportunidades laborales, que es una visa que también, no sé si escucharon, cuando en la discusión de la ley se hablaba mucho del turismo laboral, ya que los extranjeros venían a hacer turismo laboral, etcétera. Bueno, se trató de normal, en donde usted le pide una autorización al servicio de migraciones para que entre un plazo limitado, ¿cierto? Usted puede venir y prospectar algún tipo de trabajo, etcétera, pero también yo he visto que tiene una nula o casi cero aplicabilidad. Por razones humanitarias, ¿cierto? Condición de refugio, etcétera. Persona acogida a acuerdos internacionales, y esta es una de las visas que llama que es la antigua Mercosur, ya que hoy día se aplica a 5 estados reconocidos en Chile, que es Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Ya lamentablemente con Perú hay mucho intercambio. Acuérdense que fueron los primeros migrantes en Chile, ya después se cambiaron otras nacionalidades, y lamentablemente no existe este acuerdo Mercosur. No obstante, Perú está en el Mercosur, porque a estos países que yo les digo son aquellos que Chile tiene ratificado el acuerdo migratorio del Mercosur, ¿ya? No, es bien extraño porque Chile sí es reconocido por Perú, pero Chile no reconoce a los peruanos. Obviamente existen otros países desde el Cono Sur que están acogidos al acuerdo Mercosur, pero Chile no lo tiene ratificado. Por ejemplo, Colombia y Ecuador están fuera de la ratificación por Chile y no son beneficiarios de esta visa, que es una visa también que yo creo que es la segunda más usada después del permiso de trabajo, porque tiene varios beneficios que los vamos a ver. Visas para religiosos, para inversionistas, ya aquí me detengo también. Esta visa inversionista es para todas estas personas, ¿cierto?, que crean compañías o tienen operaciones en Chile. Ya ellos tienen que ser de alguna forma dueños de esta empresa o comprar, como se llama, bienes raíces, comprar campos, explotar departamentos, etc. Es una visa especial para ellos, ¿ya? También está la visa extranjero jubilado y rentista, ya, son aquellas personas que tienen o una pensión, ya, de vejez en el extranjero, ya, o que eventualmente tienen bienes raíces, bonos, ¿cierto?, que reciben básicamente dividendos mensuales. ¿Ah? Me tocó hace poco tramitar una de extranjero jubilado. Él era eran pilotos de la Fuerza Aérea Británica, que fue un poco enredado porque venía a Tailandia, etcétera, pero fue una visa que se aprobó bastante rápida. Ya lo único que hay que acreditar por las entidades que pagan esto, ¿cierto?, emitan certificados que sean apostillados, y la verdad que fue una visa sin ningún problema. Se nos aprobó en 2 años y medio, ¿correcto? Y nos quedan, la última que nos queda, extranjeros con tratamiento médico. Existe efectivamente en Chile una visa para aquellas personas que requieran de tratamientos médicos en Chile, que no existen en el exterior. Visas temporarias para ex titulares de residencia definitiva. De aquí voy a tomar solamente un minuto. La residencia definitiva, como veremos un poco más adelante, es una residencia, como el nombre lo indica, definitiva. No hay que estar renovándola. Solamente esta residencia se pierde cuando yo, con esta condición, viajo al exterior,
¿ya? Y estoy más de 2 años fuera de Chile sin haber hecho un ingreso, ya en lo que se llama la revocación tácita de la residencia definitiva. Y yo puedo, esta residencia definitiva, puedo prorrogarla en el exterior, ya, ante el consulado, me la prorrogan por 2 años más. Pero si yo no hice el trámite y se me fue, ¿cierto? Voy a perder esa condición. Entonces, yo no, y entonces uno dice, bueno, yo no tengo contrato, yo no tengo inversiones, pero sí puedo aplicar, nuevamente tener una visa de chileno, puedo aplicar a esta residencia ya temporaria, es decir, como partir de cero, ¿cierto? Siendo un residente definitivo. Permisos de negocio múltiple entrada tampoco se usan mucho en Chile, y refugiados y asilados políticos. Ese es entonces el pool de estas 16 subcategorías de residencia temporal que hoy día están reguladas en un decreto supremo independiente de la legislación migratoria, lo que es muy bueno, ya, porque antes solamente en la legislación anterior se nombraba más o menos un poco cuáles eran, pero hoy día cada una tiene una reglamentación específica, con lo cual hay una certeza jurídica no solamente para los extranjeros, sino también para las compañías que trabajan con ellos. Vamos ahora a analizar, vamos a analizar cuáles son las características comunes a la aplicación de este tipo de residencias temporales. La primera de ellas, y la más fundamental, es que fue también como un cambio absolutamente radical, como no el cambio de los estatus migratorios de los turistas a obtención de permiso de residencia, que es que hoy en día las solicitudes de permiso de residencia deben realizarse desde el extranjero o estando ya el extranjero fuera del territorio nacional. Eso es fundamental porque, de acuerdo a la lógica de la nueva ley, lo que se trató de evitar, justamente yo lo decía al principio, que el extranjero aplicara, viajara y estuviese 6 meses en Chile, no haciendo absolutamente nada, ya esperando una cédula y tiene problemas de contratar un plan de teléfono, un cable, arrendar, porque no tiene, básicamente. ¿Ya? Entonces, como primer requisito, y lo tengo aquí como aparte, que la residencia se aplique estando el extranjero en el exterior. Le voy a dar un dato que no debería decírselo, pero nosotros lo hacemos igual para las empresas. Hoy día los informáticos me entenderán, se puede comprar un VPN, ya que bloquea un poco la URL, la verdad que yo no lo sé, y usted puede bloquear la página y hacer la aplicación desde Chile, porque así trabaja. Bueno, se hace la solicitud desde el extranjero, salvo aquellas de reunificación familiar, que pueden estar el extranjero acá en Chile, y las de razones humanitarias, ¿ya? El proceso básicamente, cuando usted aplica, ¿cierto? Usted presenta junto a toda la documentación, por ejemplo, el contrato de trabajo, o lo que requieran, a la vez general, para no ir tan específico. Usted hace la aplicación, y la diferencia del proceso anterior, que antes de que le emita el comprobante de la solicitud de migraciones, le va a mandar un link a la TGR, la Autoridad General de la República, y usted en esta nueva legislación tiene que pagar la visa previamente antes que se analice, ¿ya? Eso un poco asegurado el Estado, ¿cierto? Y si usted no paga, no puede obtener el ingreso de la documentación, ¿correcto? Y ahí entra efectivamente el proceso, llega un comprobante, voy a poner un poco más, ¿sí? Sí. Llega el comprobante de solicitud de ingreso, ¿ya? Y entra el proceso que es análisis, la presentación, análisis, la resolución y el estampado electrónico. Son los 4 procesos que hay dentro de la aprobación de la visa. La vigencia, como bien decíamos, de estas residencias temporales son de 2 años, ¿ya? Y puede ser prorrogada por 2 años más al vencimiento del periodo, o luego de esa primera prórroga optar directamente a la residencia definitiva. No puede obtener prórroga sobre prórroga, ya solamente 2 años. Una vez que la visa se apruebe, ya va a llegar una resolución, va a venir la aprobación de la visa. Todo esto se va comunicando por correo, porque usted tiene que crear una cuenta especial en Migraciones para poder aplicar a estos permisos. Viene la resolución, y usted desde esa resolución tiene un plazo de 120 días para hacer la descarga del estampado electrónico. Y la visa, que antiguamente era un adhesivo que se colocaba en el pasaporte, ya hoy en día el documento es electrónico y se llama estampado electrónico, su nombre lo indica. Una vez descargado el estampado electrónico,
ya el extranjero tiene 90 días para ingresar al país, ya, y poder hacer la activación de la visa. ¿Cómo se hace la activación de la visa? Solamente presentándose en Policía Internacional, mostrando la documentación, la resolución aprobatoria y el estampado electrónico, son dos resoluciones distintas. Entonces, policía, al minuto que usted le haga el ingreso a Chile, ya la información que emita desde el aeropuerto se va al Registro Nacional de Extranjeros, que también se crea en esta nueva legislación. Y en ese minuto, cuando usted entra a Chile, es el primer día de vigencia de la visa. Pero como le digo, tiene 3 meses desde que se aprueba el estampado electrónico, se descarga para entrar, por lo menos una etapa bastante larga. Si usted no hace el ingreso entre 90 días, su proceso va a caducar. Ya es una sanción que establece la ley. Se supone que usted lo hace porque efectivamente requiere de ese permiso. Y una vez ingresado, que estas son las dos etapas posteriores a la descarga, una vez que ingresa a Chile, hay otra carga legal que también está con sanción, que usted en el plazo de los 30 días siguientes al ingreso, ya a Chile, usted tiene que obtener la cita ante el registro civil para obtener su DNI, cédula, identidad o RUT chileno, ¿correcto? La ley nos dice que usted entre los 30 días tiene que obtener la cédula, usted tiene que tramitar la cita, ¿ya? ¿Por qué? Porque eventualmente el registro civil, si usted demora esos 30 días, le va a decir, mire, si usted está pasado, entonces usted tiene que tener el comprobante, ¿correcto? Que efectivamente solicitó la cita. Además, ¿cómo se llama? Tenemos 2 meses que está la agenda, por lo menos el registro civil de acá de la zona oriente, ya están totalmente bloqueados, ¿correcto? Hay algo en la mitad del proceso, ya que ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de cuándo el extranjero puede efectuar actividades remuneradas en Chile? Y están facultados para ejercer actividades remuneradas estando solicitando visa cuando el servicio expida el certificado de residencia temporal en trámite. Ya ese certificado usted lo habilita, que más o menos se da como a la mitad del proceso, a los 4 meses, sale ese certificado y con ese certificado el empleador o la compañía ya puede celebrar un contrato, pagar imposición, etc. Un poquito más rápido, ¿ya? ¿Cuáles son las solicitudes generales? Los requisitos, primero, tener un pasaporte por más de 1 año de vigencia, es decir, si aplicamos en octubre a la visa, el pasaporte tiene que estar vigente a lo menos a noviembre del año 2024, más de 1 año de vigencia. Segundo, tener antecedentes penales ya del país de origen, obviamente sin antecedentes, y este documento tiene que ser apostillado. Si el extranjero ha vivido por más de 5 años en otro territorio, no se pide el antecedente penal del país de origen, sino que se pide del último país de residencia. ¿Cuál es un consejo? Siempre presentar los dos, ¿ya? Porque si no le falta la lista que le decir, oye, pero usted reside acá, pero usted es de China, usted es de India, siempre presenta los dos. Tercero, y esto es súper importante, vamos a hablar de cuáles son los requisitos de la actividad lícita remunerada. La actividad lícita remunerada, la base es el contrato de trabajo, ¿ya? Que es la antigua visa, la visa sujeta a contrato de trabajo. ¿Cuál es lo interesante acá? ¿Cuál es lo interesante? Que el contrato se va a redactar hoy en día sin las cláusulas obligatorias, la cláusula de viaje, la cláusula de impuesto a la renta, ¿cierto? El pasaje de regreso, la vigencia, etc. Se redacta el contrato como si fuera un chileno más, ¿ya? Y el contrato se redacta en Chile, se firma por el empleador y la firma del empleador es autorizante notario, ¿correcto? Solamente la firma del empleador. Y el contrato tiene que viajar materialmente, ya digo viajar porque los contratos viajan por correo, ¿ya? Y el contrato se despacha al extranjero, acuérdense que está en el extranjero, para que una vez recepcionado por el extranjero, lo que se solicita es una agenda de una cita ante el consulado chileno donde el extranjero resida. ¿Para qué? Para que el extranjero concurra al consulado y ante el cónsul, en calidad de ministro de fe, él suscribe el contrato y se formaliza. En ese minuto el contrato se cierra, ¿correcto? Y una vez cerrado el contrato, más los antecedentes, se los digo al tiro rápidamente, más los documentos legales de la empresa, ya lo que son todas sus escrituras de constitución, la carpeta tributaria del empleador, ya los datos del representante legal, el contrato, el pasaporte del extranjero, usted va a hacer la aplicación de la residencia por actividad lícita remunerada, ¿cierto? Esperando que el proceso, ojalá entre los 4 y 6 meses,
pueda ser concluido y el extranjero pueda viajar a Chile. Eso en términos generales. Y por último, vamos a hablar de la visa de vuelo internacional, que es la Mercosur, que afortunadamente, y aunque ustedes no crean, casi el 95% de los clientes son Mercosur, obviamente, por la cercanía que está con Chile, ¿cierto? Hay mucho argentino que está abriendo operaciones en Chile, ¿cierto? Tenemos también de Brasil, tal vez Bolivia un poco menos, peruano hay muchos también, pero ellos están fuera. ¿Por qué les digo que también es una nueva aplicación, una visa de aplicación bastante general? Por la simplicidad de los documentos, ¿correcto? Se requiere solamente el pasaporte y el antecedente penal apostillado o legalizado, ¿correcto? Sin antecedentes. Con eso, dos simples documentos, ya usted puede hacer la presentación de esta visa, que también va a tener un periodo de 2 años, etcétera, ¿ya? Y la aprobación, una vez que se apruebe, ya el extranjero supone que viaja a Chile, puede tener un emprendimiento personal, ¿ya? Y eventualmente ser contratado porque ya está habilitado, ya residente en el país. Nosotros usamos mucha esta... O sea, claro, porque dice, oye, ¿sabes que hay inversionistas? Yo tengo empresa, entonces dije, ¿para qué se complica la vida? Hagamos la Mercosur, presentemos los documentos y después puede hacer usted con el RUT todo lo que quiera en Chile. Eso es lo bueno, porque todas las residencias temporales tienen la misma naturaleza, ¿correcto? No importa cómo ingresa a Chile. ¿Se fija? Una vez aprobada, la persona Mercosur es lo mismo que el inversionista, el jubilado, rentista, etc. Tienen toda la misma naturaleza, el mismo tratamiento y el mismo efecto. Yo creo que en honor a la hora podríamos dejar el tema de la residencia definitiva, que es el tercer estatus migratorio, que no es tan importante porque ya la residencia definitiva aplica a aquellos extranjeros que ya llevan 2 años en Chile, ya están radicados, están con contratos más largos, pero creo que lo que vimos es la esencia de lo que yo quería transmitirles, porque en definitiva es lo que a ustedes les va a resolver el problema, ¿cierto?, a corto plazo. ¿Ya? Perfecto, eso. Mario. Muchas gracias y ojalá que muchas gracias por esta charla tan interesante. Vamos a algunas preguntas que están súper interesantes también. Les recordamos que el video de este webinar va a estar disponible en nuestra Academia Manager, así como también el material con todos estos datos súper completitos está ahí a disposición. Ya, vamos a algunas preguntas que están súper interesantes. Ahí sí tomas agüita. Sí. Mientras te voy contando las preguntas. Pero... que es súper extenso y hay mucho tema más todavía por hablar. Bien. Cristian pregunta, dice, ¿cómo puedo contratar a un extranjero que no tiene su pasaporte por haber ingresado por paso irregular? No puede por dos razones. Uno, porque el requisito básico de todo tipo de contratación va a optar ya sea un permiso de trabajo, especial de trabajo como lo vimos, o una residencia. El primer requisito es el pasaporte por más de 1 año. Y aquellas personas que entraron por paso inhabilitado, ya no les queda otra, de acuerdo a la normativa, que autodenunciarse y esperar el derecho de expulsión. Una persona que entra por paso inhabilitado no puede ser beneficiario de ningún permiso en Chile. Perfecto, súper. Bien, tenemos otra pregunta, esto tiene relación con la AFP. Dice, ¿puedo contratar a un extranjero con RUT provisorio de AFP? Ya, quiero hacer una aclaración. El famoso RUT provisorio, yo se lo repito a mis clientes a rajatabla, no existe en Chile. En Chile solamente hay un RUT definitivo. Lo que ellos llaman RUT provisorio es que cuando el Migraciones otorga el permiso de trabajo, especial de trabajo en calidad de turista, u otorga, ¿cierto?, el certificado de residencia al trámite lo habilita por trabajar, lo que tiene que hacer la compañía es solicitar a la AFP, ¿cierto?, la incorporación de este extranjero, ¿cierto?, a planilla o a la empresa para que puedan hacer pagos de remuneraciones y cotizaciones previsionales. Y ese número, que le llaman RUT provisorio, claro, es un rol de ingreso al sistema, que es un 44 millones, que es cuando ya el extranjero obtiene la cédula, ¿te fijáis? Lo que hay que hacer con ese número de suelo, ir a la AFP y obtener la validación del cambio. Pero no es RUT provisorio. El único RUT que da en Chile lo da el registro civil. Es un rol de ingreso, un RUT de ingreso, de hecho no tiene nombre. Pero la pregunta es sí. O sea, si él está con ese RUT, puede ser contratado válidamente.
Ahora, yo voy a decir algo que aquí les voy a tirar que es importante, lo tengan presente. La gente trabaja en recursos humanos o en las DAF, de finanzas, ¿cierto? Las empresas, la administración. Hay empresas, hoy día la AFP, si yo extiendo un contrato, ¿te fijáis? Y voy al FP, porque me ha pasado, han obtenido ese mal llamado RUT provisorio y le empiezan a pagar, ¿te fijáis? De remuneraciones y cotizaciones, sin ver previamente si esa persona está habilitada para poder prestar servicio. La FP lo hace sí o sí. Antes la FP te decía, tráigame un permiso o tráigame un contrato, ¿te fijas? O, perdón, tráigame la visa. Hoy en día no, o sea, con el mero contrato, ¿te fijáis? Lo ingresan y las empresas empiezan a pagar. Y esa empresa y ese extranjero está siendo sujeto, ¿cierto?, de sanción grave que podría eventualmente al extranjero costarle el día de mañana ¿cómo se llama?, la obtención de un beneficio porque tiene infracción previa. Ya la empresa, ya hay que decirlo, por eso yo le decía, no nos cantar a hablar de las sanciones, ya la empresa le puede costar la cancelación en migraciones de la opción de poder contratar al extranjero, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias, ¿te fijas? O sea, no por el hecho de tener un contrato se está habilitado para prestar servicio. Okay. Ojo entonces con eso. Bien, Mónica nos dice, si no tiene visa, pero sí tiene pasaporte, ¿se puede contratar? No. Permiso de trabajo o visa de residencia. Perfecto. Bien. Natalie dice, a un extranjero que ingresó como estudiante, ¿qué documentos se le deben solicitar? Por ejemplo, permiso de residencia temporal, ¿o qué otro documento? ¿Para quién? Me imagino para contratarlo después. Ajá. Si ingresó como estudiante, mira, los estudiantes tienen visa de estudiante, ¿ya? Y como yo dije en la disertación, ya estos están hoy en día habilitados para trabajar, pero tienen una condición especial. Por ejemplo, no pueden trabajar más de 30 horas a la semana, ¿ya? Y se supone que está orientado para el estudiante solamente se provea de cierto ingreso que le permita subsistir. ¿Te fijáis? O sea, no puede ser contratado bajo condiciones, te fijáis, normales, sino como, ¿cómo se llama esto? Que trabajan por el part-time, sino part-time, te fijáis, con una jornada, te fijáis, reducida. Aquí una pregunta práctica. Leonora nos dice, ¿cuántos días debe salir para volver a entrar? Un día. Basta con un día. Basta con Leonora, basta con un día. Mira, hay gente que lo hace por el día, pero ahí puede decir, claro, ahí el policía internacional le dice, oiga, usted salió a las 8 de la mañana, está entrando a las 6 de la tarde, ¿me puede decir a qué fue? ¿A qué fue? Claro, puede ser cualquier cosa. O sea, yo siempre trato de decir que hay que tratar de parecer un poquito más... Hay que disimular un poquito más. Ok. A ver, acá Cecilia dice, para el trámite, ¿debo hacerme cargo como empresa del traslado desde y hacia su país? Ya, eso es súper importante y lo vamos a aclarar. Pasó muy colado. Antiguamente, efectivamente, los contratos de extranjero ya tenían que tener ciertas cláusulas obligatorias, ya, que era la vigencia, la cláusula de viaje, etcétera, que eran 4 cláusulas. Hoy en día no están esas cláusulas, ¿ya? Yo le voy a dar un dato práctico. La cláusula de viaje, o la cláusula que así se llama, que es la cláusula de pasaje o retorno que le dicen, hoy en día puede ser pactada ya en forma voluntaria, con acuerdo del empleador y el trabajador, ¿ya? Pero no es obligatoria. Yo sigo usando en mi plantilla de contrato todas las cláusulas obligatorias anteriormente, porque a veces los analistas se ponen creativos, te fijáis y te observan el proceso, y cuando te observan es porque hay una etapa de subsanación del proceso, que ahí cuando tú solucionas, ya por ejemplo falta la cláusula de viaje, entonces hay que volver a mandarle el contrato, decirle que no está, y el problema es que cuando tú subsanas tu proceso, nosotros lo hemos monitoreado, parte otra vez de cero. O sea, si te quedan 2 meses para aprobar, te fijáis, una vez subsanado y presentar la observación, te fijáis, tenemos como se nos ha abierto un nuevo plazo de 4 o 6 meses. Entonces, yo prefiero, como se llama, pecar de más que no pecar de menos, y yo incorporo las cláusulas. Ese es un dato, por lo menos, de mis clientes, que o sea, es voluntario, pero ya no es obligatorio. Perfecto. Respondiendo derechamente. Okay.
Bien, Gislaine nos dice, ¿qué documentos debo entregar yo como empleador a un trabajador extranjero que quiere retirar sus fondos de la AFP? Que tiene es finiquito. En todo caso, no, el trámite no lo hace la empresa, ya lo hace el trabajador. Tengo entendido, ya no soy experto en esto, que con el finiquito, el contrato de trabajo, se inicia el proceso de retiro de fondos de la AFP. Ojo, aquí hay otro tema que lo podría haber visto Rodrigo la semana la vez pasada, pero a veces cuesta un poco el retiro de los fondos porque tengo entendido que tienen que haber acuerdos bilaterales entre los países, ¿te fijas? Para que vaya directamente el fondo. Antiguamente, esto tampoco se usaba mucho antes, yo les voy a decir una anécdota, antes te daban un cheque, ¿te fijas? Y al extranjero te extendían un cheque. Hoy día los fondos cuesta bastante que salgan de Chile, ¿te fijas? Y tengo entendido que tiene que haber hay varios acuerdos de seguridad social que permiten este retiro, pero en definitiva, finiquito contrato. Perfecto. Bien, dice, la residencia temporal, nos dice Marina, ¿la puede solicitar un hermano del extranjero con residencia definitiva en Chile? Se había mencionado hijos, se había mencionado parejas. No. El hermano no accede a los colaterales. Solamente en la línea ascendente a los padres, a los hijos y a los cónyuges o convivientes. Sí, hermanos no. Perfecto. Aquí hay una consulta con un extranjero ecuatoriano que se encuentra estudiando en Chile y tiene la opción de trabajar. ¿Tiene algún requisito especial? ¿Qué documentos debe presentar? Vuelvo a la explicación anterior, ¿te fijáis? La visa estudiante les permite trabajar, pero en una condición más restringida que un trabajador normal. Bueno, ahora vamos para las 40 horas, sí, estaría bajo 10 horas, ¿te fijáis? Sí, podría trabajar. Okay. Con esa visa. No necesita la tramitación de una visa de actividad ilícita remunerada, ¿te fijáis? Pero con una condición menor. Mónica pregunta, ¿cuántos trabajadores extranjeros con documentación legal exigen la ley que puede tener la empresa para no excederse? Hasta un 15%. Hasta un 15%. Pero ojo, que es como se llama, aplica al RUT de empresa. Te fijáis, por ejemplo, en un holding, te fijáis, pueden haber varias empresas con distintos RUT. Cada una puede llegar hasta un 15% de trabajadores extranjeros. Ahora, hay que hacer una distinción. Y que el número parece muy reducido, pero si uno se va al artículo 20 del Código de Trabajo, 19-20, me parece que es 20, ya establece ciertas excepciones. Por ejemplo, no se consideran dentro del cómputo los trabajadores con residencia definitiva, ¿ya? No se consideran dentro del cómputo todos los trabajadores técnicos profesionales. Y no se consideran dentro del cómputo aquellos trabajadores extranjeros que tengan vínculos con Chile. Me podría estar tal vez jugando en el último requisito, pero del 15% hay ciertas excepciones que prácticamente es la mayoría. Perfecto. Hay una pregunta interesante de Jocelyn, dice, consulta, si me fiscaliza la Dirección del Trabajo los contratos de extranjeros, ¿pueden ellos multarme por no tenerlos legalizados o solo los pueden multar migraciones? Exacto, pero es muy interesante la pregunta, ¿ya? Porque lo voy a decir al tiro por si acaso, cuando a las empresas los fiscaliza, Policía Internacional, por ejemplo, que han llegado, por ejemplo, al Movistar Arena, te fijáis, a ciertos eventos donde el staff, te fijáis, también les piden los permisos migratorios. Lo que hace, o cuando un policía, te fijáis, también, la carabinero fiscaliza en la calle, encuentra gente sin documentación, lo que hacen ellos, te fijáis, es efectivamente oficiar a, ellos hacen la identificación, etcétera, las cosas administrativas, y ellos ofician a migraciones, y en migraciones que está mandatada por ley para multar por infracciones migratorias. Ahora, lo que a lo mejor se puede confundir la persona que pregunta es que además del oficio de la multa de migraciones pueden existir vulneraciones a la normativa laboral, que también ellos lo pueden hacer directamente. Pero los temas migratorios los multa migraciones por razones obvias, porque ellos tienen la expertise, la capacidad y las facultades por ley de hacerlo. ¿Te fijas? Las multas las pasa a migraciones. Perfecto. Hay otra pregunta de Olga. Tengo extranjeros contratados que vencieron su residencia temporal
y ha solicitado su renovación mediante la página de inmigraciones y se han demorado más de 3 meses a dar respuesta. Para la empresa, ¿están ilegales? No, eso está totalmente regulado. Y hay una cosa súper interesante. ¿Cómo se llama la niña? Yo sé. Olga. Que el artículo 43 de la ley, 43 si mal no recuerdo, ya establece que expresamente que aquellas personas que estén con un proceso en trámite de prórroga o permanencia definitiva, te fijáis, su cédula continúa vigente, se entenderá, lamentablemente es una palabra muy mala, que dice se entenderá que la cédula, porque él no fue más expreso, te fijáis, la cédula continúa vigente, entonces le da al extranjero que él debe acreditar, por ejemplo, si hoy un banco no vale si su cédula no está vigente, oiga, estoy en un proceso, no es que no está ahí, y efectivamente el extranjero quiere acreditar, pero la persona que está, y aquí voy a decir algo muy interesante, que ya algo más específico migratoriamente, que mientras procesa su prórroga de visa o aplica su residencia definitiva, ese tiempo hay una ficción jurídica de la ley que le dice usted está regular, porque está en proceso de prórroga o definitiva. Pero, si la prórroga es rechazada o la permanencia definitiva es rechazada, la condición de regularidad del extranjero vuelve al minuto que él aplica la prórroga. ¿Te fijáis? O sea, ahí hay que tener un ojo y en ese minuto hay que, a ese extranjero, lamentablemente, hay que terminar el contrato de forma inmediata. ¿Te fijáis? Porque hay un periodo de ficción jurídica mientras tramita, como un limbo. Se está regular. Pero si se te rechaza, tu vigencia o tu visa o tu estatus migratorio llega al día que tú aplicaste. ¿Te fijáis? Es un poco perverso, entonces la gente sigue actualmente trabajando. Hay que tener ojo entonces con eso. Hay que tenerlo. Sí. Fernando dice, no sé si entendí bien, pero el contrato sujeto a trabajo, la empresa, ¿ya no tiene que hacerse cargo de repatriar en caso de término del contrato? Correcto, así es. Salvo que se estipule voluntariamente, que es una cosa que yo aconsejo. Así es. Esta legislación nos trae la cláusula de viaje, el retorno, la obligación de retornar al trabajo. ¿Qué pasa con las leyes que estaban exclusivamente para los venezolanos con respecto a la prorrogación del pasaporte o uso de la cédula de identidad venezolana? Pregunta Matías. No entiendo mucho la pregunta. ¿Qué pasa con las leyes? ¿Deben mantenerse vigentes? No sé a qué leyes se refiere, la verdad. Si me puede especificar. Perfecto. Sí, porque indica que estaban exclusivamente para los venezolanos. Se referirá a la visa, es que en las leyes, o sea, podrá referirse a la visa democrática, porque los venezolanos tuvieron un cambio efectivamente de tratamiento. Ya los venezolanos podían, antes, creo en 2019, 2020, entrar a Chile y optar a la residencia, y hoy en día los venezolanos, te fijáis, tienen que entrar a Chile aplicando a una visa de turismo, como tienen que aplicar los chinos, etcétera, ¿te fijáis? O entrar con una residencia especial que es la visa temporaria democrática que se llama. ¿Te fijáis? Que hasta el minuto eso por lo menos se mantiene absolutamente vigente. Ok. A ver, hay muchas preguntas, algunas están repetidas, por eso me las voy saltando. Sí, no hay problema. Y en virtud del tiempo, ¿cierto? Podríamos dejar hasta acá. De todas maneras, sus preguntas, después podemos revisarlas con varios y podemos responderlas vía escrita. No habría ningún problema. Si hay algunas preguntas que están repetidas por si acaso. Bien. Quedamos hasta acá, ¿sí? Okay. Sí, debido al tiempo, muchas gracias por su paciencia, Mario, muchas gracias por esta presentación tan interesante. Gracias, María. Recuerden que vamos a invitarlos después en la tarde o mañana, ¿cierto?, a nuestra Academia Manager para que puedan acceder al video con toda esta charla súper interesante, puedan descargar el material completo que tiene más detalle de lo que se expuso lógicamente y ahí veremos con Mario cómo hacemos para responder todas las preguntitas que ustedes han dejado tanto en chat como en preguntas, ¿cierto? ¿Sí? Okay. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad, muchas gracias por su entera participación de todo este largo webinar y nos estamos viendo hasta la próxima. Hasta siempre, muchas gracias por la invitación. Chao Mario, gracias.